además, pues este es un trabajo que he estado realizando durante los últimos 4 años. Y pues es algo nuevo, entonces también me sirve un poquito para darle publicidad y bueno, que más gente conozca del tema, ¿no? Sí, como decías, esto es algo que estuve trabajando más a fondo cuando estaba en Francia, en INRIA, con el doctor Denis Efimov y, y bueno, con colaboración también con el doctor Johannes Schiffer y mi colega Ángel Mercado. Pues olvidé por aquí poner sus fotos. Pero bueno, el punto es que ellos también son pues parte de este proyecto, ¿no? Entonces, el punto aquí es, lo que queremos hacer es analizar el comportamiento de las trayectorias de este tipo de sistemas periódicos. Tenemos una simple ecuación diferencial ordinaria y vamos a tener esta hipótesis o consideración acá. Entonces, el punto es que para esta función f tenemos que es periódica con respecto a los estados. Entonces, el vector de estados x lo dividimos en dos subconjuntos, z, que vamos a llamar la variable no periódica, y teta, que llamamos la variable periódica. Entonces, definimos este vector, que es 0 para las zetas y 2pi para las coordenadas teta, y entonces tenemos esta igualdad. Cuando la función f satisface esta igualdad, entonces decimos que es periódica con respecto a las variables teta. Y bueno, si f satisface esta hipótesis, entonces pues decimos que el sistema que tenemos aquí arriba es un sistema periódico en el estado. Y bueno, la importancia de este tipo de sistema pues es que aparecen comúnmente en sistemas de potencia, en microredes, en estos phase loops y otros sistemas que son de interés, y entonces por eso pues es interesante estudiarlos. El problema que tenemos es que cuando uno usa funciones de Lyapunov, los resultados son bastante conservadores. Y eso se debe a que en Rn tenemos puntos de equilibrio infinitos de este sistema. O sea, si 0 es un punto de equilibrio, entonces también lo van a hacer 0 y 2pi para las variables teta y cualquier múltiplo de 2pi en teta. Entonces, al tener infinitos puntos de equilibrio, es difícil construir las funciones de Lyapunov. Y, y entonces, pues la mayoría de los resultados solo se obtienen de forma local. O sea, lo que hacen es restringir las trayectorias del sistema a una variedad y lo analizan solo en esa variedad. Y bueno, ese es un resultado que es restrictivo. Y en el problema de sincronización de microredes con alta integración de fuentes de energía renovables, el análisis local no es suficiente para garantizar que el sistema va a ser estable. Entonces necesitamos un análisis más riguroso de este tema. Y ahí es donde empezamos con, bueno, un poquito regresando, pues sí, que el sistema sea periódico, pues quiere decir que en las variables periódicas uno puede solo considerar una esfera, que sería pues, como para un péndulo, pues bueno, el ángulo del péndulo pues puede estar solo variando entre menos pi y pi, y pues sería suficiente con analizar eso, ¿no? Em, y bueno, las trayectorias se pueden proyectar a una variedad de este tipo y también a soluciones invariantes. Pero como decía, el punto de que eso se puede hacer es, bueno, la restricción es que puedes tener comportamientos en esta variedad que parezca que son acotados, pero que cuando tú proyectas las soluciones en Rn, aparecen cosas que están divergiendo. Entonces, por eso es el análisis en la variedad no es suficiente, pues,
para analizar este tipo de sistemas periódicos. Y bueno, ahí es donde nace la teoría de funciones de Leonov, que sirve pues para analizar el acotamiento de las trayectorias de sistemas periódicos. Entonces, la estructura de la presentación que, eh, que tenemos ahora es, bueno, voy a hablar un poquito de esta teoría de funciones de Leonov, cómo funcionan, cómo construir controladores a partir de ellas y algunas aplicaciones a microredes. También voy a abordar el caso de estabilidad de entrada-estado desde el enfoque de funciones de Leonov y luego también robustificación de sistemas de estado periódico, igual mediante funciones de Leonov, ¿no? Entonces, pues el primer punto pues, sería que es una función de Leonov. Entonces, las funciones de Leonov vienen o están basadas en un método que se llama método de celdas, que fue desarrollado pues, por el profesor Leonov, presentado por primera vez creo que en este artículo, hace ya que sí, más de 50 años. Y la idea aquí es que uno tiene un sistema periódico, como el que se había mostrado al inicio, pero teta es solamente una variable escalar. O sea, es periódica con respecto a solo a una variable. Z puede ser de cualquier dimensión, pero la variable teta es escalar. Entonces, uno puede tomar una función de signo indefinido que puede ser positiva con respecto a las variables no periódicas, pero de signo indefinido con respecto a las variables periódicas. Y la restricción es que esta función tiene que satisfacer la función de disipación que tenemos acá, o sea, la derivada es negativa en la región donde la función es positiva. Entonces, en esta región donde la función es positiva, solo una cosa, sí pueden ver el apuntador, ¿verdad? Porque, Sí, sí se no, ve, sí se ve, sí se ve. bien, sí, sí. Entonces, en esta región donde la función es positiva, pues funciona como una función de Lyapunov. Y lo que tenemos es que estos conjuntos omega cero van a ser atractivos e invariantes, positivamente invariantes. Y después lo que tenemos es que por periodicidad, el comportamiento de las trayectorias en estos tres puntos debería ser el mismo, porque el sistema es de estado periódico. Entonces, pues lo que tenemos al final es que estos conjuntos, o sea, podemos crear estos conjuntos omega j, y al final la intersección de todos estos omega j, pues nos da estas celdas que restringen la región del espacio de estados donde las trayectorias pueden estar. Y puesto que las celdas están aisladas, o sea, las trayectorias, pues el único punto que es común a las celdas es el punto de equilibrio, las trayectorias no pueden ir de una celda a otra. Entonces se quedan, o sea, pueden empezar en cualquier punto del espacio de estado, pero tienen que converger a alguna de estas celdas y ahí van a estar para todos los tiempos futuros. Y bueno, entonces usando estas funciones que son de signo indefinido, pues uno puede concluir acotamiento de trayectorias para sistemas de estado periódico con una sola variable de estado, una sola variable periódica en este caso. Entonces ya después, pues recientemente, hace 3 años, un poco más, este paper que está citado acá abajo es del 2023, pero esto empezó como en el 2017-16. Entonces se propuso, profesor Schiffer y Efimov, propusieron este enfoque de estructura celular multivariable. Entonces aquí tenemos que, pues, igual la misma división del vector de estados, pero las variables periódicas ahora pueden ser, bueno, tenemos un vector de variables periódicas. Y en este artículo se introducen el concepto de funciones fuertes de Leonov. Un poco la idea de esas funciones de Leonov es, como les explicaba antes, solo que cuando la variable periódica es vectorial, se complica un poco más. Entonces, las restricciones para la función son un poquito más fuertes. Tenemos todavía una función que es de signo indefinido. De hecho,
tenemos este conjunto U caligráfica que contiene el origen y todos los puntos que son, o sea, el origen más 2pi por alguna constante. O sea, todos los, pues sí, todos los puntos, como es periódico el sistema, pues todos estos de 0, 2pi, 4pi, y en todas las direcciones de las variables periódicas. Y en esos puntos la función es negativa. Entonces, pues en la figura que tenemos acá, en toda la región roja, la función es negativa. Y tenemos este otro conjunto B, que es pues este conjunto que aísla el origen del resto de los puntos de equilibrio, de estos puntos de equilibrio de interés, y en esa región la función es positiva. Y bueno, la derivada de la función pues también satisface esto de que donde la función es positiva, la derivada es negativa, y pues al igual que antes, pues lo que tenemos es que estas celdas van a ser atractivas y positivamente invariantes. Entonces, o sea, con una función de este estilo, uno puede concluir que las trayectorias del sistema están acotadas. Esa es la idea de usar funciones de Leonov. Y bueno, es clara que esto relaja las condiciones de una función de Lyapunov, puesto que pues ahora no necesitamos una función que sea positiva definida. Y uno pensaría que es más sencillo construir una función de Leonov que una función de Lyapunov. Y de cualquier manera, las funciones de Lyapunov satisfacen esta restricción. Lo que va a pasar es que la función de Lyapunov tiene que ser 0 en todos estos puntos de equilibrio. Entonces, eso hace que satisfagas esta restricción. Y bueno, la de acá abajo es obvia, pues, para una función de Lyapunov. Entonces, las funciones de Lyapunov satisfacen esta definición y pues por eso podemos decir que el análisis con funciones de Leonov es más relajado, puesto que pues posiblemente haya más funciones de Leonov que funciones de Lyapunov para un sistema. Ahora, lo complicado es cómo construirlas aún, pues. Eso sigue siendo difícil, pero en teoría debería ser más fácil que con funciones de Lyapunov. Y bueno, pues tenemos el resultado, ¿no? De que si existe una función de Leonov para el sistema, entonces las trayectorias pues están acotadas. Y bueno, entonces ahora la idea es cómo usamos esto para construir controladores. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema que tiene una entrada de control, pero que sus trayectorias no están acotadas por sí solas? Y entonces, pues, o sea, tenemos las variables pues tienen el mismo significado que antes. Estas funciones f1, f2 y g siguen siendo periódicas con respecto a θ. Y bueno, tenemos pues que las soluciones están definidas de esta manera y un conjunto D que contiene los puntos de equilibrio del sistema. Ah, bueno, aquí un error, aquí debe ser D también. O sea, el origen está contenido en los puntos de equilibrio del sistema. Aquí algo que es interesante es pues estamos considerando que el controlador está acoplado con las variables no periódicas. Entonces, estamos considerando sistemas periódicos en el estado que tienen esta estructura. Y como digo, el objetivo pues, es diseñar el controlador U que sea continuo en Rn, que sea periódico en θ, pues para que el sistema de los cerrados siga siendo de estado periódico y que asegure el acotamiento de las trayectorias del sistema en lazo cerrado. Y pues para diseñar este controlador se propone la idea de funciones de Leonov de control, que es un análogo de las funciones de Lyapunov de control, pero pues adaptado para el caso de sistemas de estado periódico. Entonces, pues igual que antes, o sea, lo que tenemos aquí es una función que es de signo indefinido, o sea, con respecto a las variables periódicas, la función se hace negativa. La satisface todos que en los puntos de equilibrio, pues la función es negativa o no positiva al menos. Y ahora esta desigualdad de disipación, pues depende del controlador U. Entonces la idea es
encontrar el control U que haga que esta se satisface. Esa es la idea detrás de funciones de Leonov de control, que es la misma idea que funciones de Lyapunov de control. Pues aquí tenemos unas que considerar, o sea, con funciones de Lyapunov, la cosa es un poco más sencilla, puesto que las condiciones son más claras de qué se tiene que cumplir. Aquí la dificultad, pues es que al no tener una función de signo definido, uno tiene que empezar a tener en cuenta pequeños detalles para que el resultado final sea, pues, el deseado, ¿no? Pues uno es que tenemos que garantizar que este conjunto U sea parte del conjunto de equilibrio del sistema de lazo cerrado. Eso no va a ser por definición, entonces es algo que se tiene que cuidar. Y también esta función B, que es el gradiente de la función de Leonov de control con respecto a las variables no periódicas, multiplicado por la matriz de coeficientes de control, tiene que ser periódica en teta. Y además satisfacer esta, o sea, en cero tiene que ser igual a cero. Ujú. Y bueno, el punto es, con información de esta función de Leonov, queremos construir un controlador. Entonces, para eso podemos usar la fórmula universal de Sontag. Esta es la fórmula que se suele usar en funciones de Lyapunov de control para el diseño de controladores. Y bueno, como les decía, o sea, ahora ya no es tan directo usar la fórmula de Sontag, pues principalmente porque no tenemos una función de signo definido. Entonces, tenemos que crear esta función phi, que considera parte de la derivada de la función de Leonov. O sea, tenemos esta partecita de la derivada que está definida de esta manera. Y le sumamos esta parte. Entonces, este supremo lo que nos da es una función que es periódica con respecto a teta. Y esa es la función que vamos a usar en la fórmula de Sontag. El problema es que quizá algo que no creo que se está pasando un poco, las funciones de Leonov no son periódicas en teta. O sea, esta función puede tener términos que no son periódicos en teta, entonces las parciales no son periódicas con respecto a teta. Entonces, esta función A no es periódica con respecto a teta, y, y entonces no podemos usar directamente la función A en la fórmula de Sontag. Tenemos que construir esta función phi para obtener algo que es periódico. Y bueno, lo que nos restaría aquí es probar que esto es continuo. Entonces, pues hay que probar que esta división es continua, que no explota, pues. Y para esto lo que tenemos es que cuando esta b se hace cero, la función phi queda dada de esta manera. Entonces, donde la función de control de Leonov es positiva, esta es negativa. Y entonces el numerador de esta fracción se hace cero. Y entonces esto queda acotado por 1. Y por lo tanto, esto nos da que esta función es continua, donde la función de Leonov es positiva, estrictamente. Y entonces, para probar que en los puntos donde la función de Leonov de control se hace cero, seguimos teniendo continuidad, usamos esta propiedad llamada propiedad de control pequeño, pues la misma propiedad que se usa para funciones de Lyapunov de control, solo que adaptada al caso de Leonov. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que esta fracción está acotada en los puntos de este conjunto. Y pues si esto es verdad, entonces pues tenemos que que la fórmula de Sontag está acotada para todos los puntos de omega, ¿no? Que omega es, bueno, para los puntos donde la función de Leonov es no negativa. Básicamente esto es de esa manera. Y pues así es como tenemos el controlador, o sea, usando la fórmula de Sontag y
podemos construir el controlador de esta manera. Esta función K barra es una función que acota por arriba a la fórmula de Sontag y que es continua en Rn. Entonces nosotros probamos que la fórmula de Sontag era continua en este conjunto, pero no podemos probar nada en el conjunto, en los puntos donde B es negativa. Entonces por eso introducimos esta función K barra, que es una cota superior de la fórmula de Sontag, en este conjunto y que es continua en Rn. Esos son como los pequeños detalles que uno tiene que cuidar, a diferencia de usar funciones de Lyapunov de control. Y bueno, entonces de esta manera, pues construimos nuestro controlador. Aquí, pues, el controlador, en LAF cerrado, obtenemos un sistema que es periódico en teta, que conserva los equilibrios en U, y entonces, pues, la función de Lyapunov de control se vuelve una función de Leonov del sistema en lado cerrado. O sea, podemos tomar la derivada, sustituimos el control y obtenemos la ecuación de la desigualdad de disipación que teníamos en la definición inicial. Y pues por lo tanto las trayectorias del sistema en lado cerrado van a estar acotadas en Rn. Entonces pues aquí un pequeño ejemplo de cómo esto se aplica. Pues tenemos esta microred que tiene dos nodos y una línea de transmisión. Entonces aquí eta son la diferencia de ángulos entre los nodos y omega son las frecuencias. Y pues si se satisface esta desigualdad, lo que tenemos es que el sistema tiene puntos de equilibrio. No nos interesa mucho saber cuáles son los puntos de equilibrio, solo sabemos que existen dos puntos de equilibrio entre menos pi y pi. Y bueno, uno de esos puntos de equilibrio lo podemos trasladar al origen. Y entonces ya tendríamos un sistema que tiene puntos de equilibrio en el origen y pues este sistema es periódico. Esta función que tenemos acá, nabla U, contiene este seno de teta, entonces eta es la variable periódica y la omega son las variables no periódicas en este caso. Y bueno, pues trasladando un punto de equilibrio al origen, tenemos un sistema que tiene múltiples puntos de equilibrio en 0 y en 2pi, en el resto de los múltiplos de 2pi. Y bueno, aquí tenemos la función de Leonov que construimos para ese sistema. Pues la construcción de la función de Leonov de control es un tanto artesanal. O sea, aquí tenemos unos términos que son cuadráticos de las variables no periódicas y algunos términos cruzados que pues vienen como de un tipo de función de Lyapunov, pero le agregamos este término de acá, que este término es negativo y cuadrático de la función de las variables periódicas, que hace que la función sea no de signo indefinido. Y bueno, esta constante también le quita, hace que sea de signo indefinido la función. Y aquí uno le decía que la función es no periódica en teta, o sea, este término no es periódico y pues eso es algo que tenemos que considerar también después. ¿Qué más? Si uno no considera estos dos términos, y yo recuerdo bien, o sea, porque ya no lo recuerdo exacto, creo que el resto, o sea, los términos en negro, creo que son una función de Lyapunov del sistema. Pero el problema es que tenemos esta constante de acá. O sea, es como un poquito para ver por qué funciones de Lyapunov no funcionan o no es tan fácil resolver este problema con funciones de Lyapunov. Entonces, si no mal recuerdo, el resto de los términos son una función de Lyapunov. Pero cuando tomas la derivada de este término con respecto a omega, multiplica la constante. Y bueno, aún con las coordenadas trasladadas, sigue estando esa constante por ahí molestando.
Entonces, eso hace que no puedas dominar un término lineal con términos cuadráticos en la derivada. Y entonces no hay forma como de construirla, o no es fácil construirla en derivada. Bueno, debe existir, pero no es sencillo construirla. Entonces, es más sencillo meter todos los puntos de equilibrio, o sea, excepto el origen, eh, con ese término hacer la función negativa en todos los demás puntos de equilibrio. ¿Qué es lo que tenemos acá? O sea, estas son como las condiciones que debe cumplir una función de Leonov. Se está acotado de esta manera. Aquí tenemos esta cota superior que es positiva con las variables no periódicas o es término periódico, y negativa con respecto a la variable periódica, de esta manera. Y bueno, lo que decía, o sea, la función es menor que 0 en todos los puntos de U. O sea, en estos puntos, para cualquier J, la función es negativa. Algo así es el... y lo otro que debemos considerar es que la función va a ser positiva en pi. O sea, en este punto, en pi y 0, la función es positiva. Entonces, eso hace que aísle el origen del resto de los puntos de equilibrio, y pues así lo que le explicaba antes de cómo se forman las celdas en este caso. O sea, esto es como las restricciones que tiene que cumplir esta función de Leonov de control. Aquí tenemos la derivada. Digo, no escribí toda la derivada, solo pues se puede escribir de esta manera, ¿no? Como una función más otra función por el control. Esta función que vamos a usar para diseñar el control, pues está aquí, es un término lineal de las frecuencias y un término periódico de la diferencia de ángulos. Y la restricción que tenemos que checar es que cuando esto se hace 0, esta función a tiene que ser negativa, donde la función es positiva. Entonces, pues con algunas condiciones de los parámetros se logra eso. Pues igual que antes, construimos la función phi y pues usamos la fórmula de Sontag para construir nuestro controlador, que queda dado de esta manera en este caso. O sea, aquí la fórmula de Sontag se puede acotar por encima por una constante, que es la constante que usamos acá en el controlador, y esa constante multiplica a la función b, que les había mostrado acá arriba. Y entonces obtenemos un controlador para la microred que asegura que las trayectorias van a estar acotadas. Digo, pues, aquí podemos ver más o menos que el controlador está aumentando el amortiguamiento del sistema. Entonces, pues si uno incrementa el amortiguamiento de un sistema, pues claramente uno obtiene estabilidad. Entonces, pues digo, podría ser que el método sea muy complicado para obtener este controlador, pero bueno, es una forma de obtenerlo formalmente. Entonces, es como estamos formalizando el diseño de controladores para este tipo de sistemas. Y además, pues el ejemplo es muy sencillo. O sea, igual y es en un ejemplo más complejo, pues seguir la metodología te asegura que sí tienes un controlador eh, que va a asegurar el acotamiento de trayectoria del sistema. Entonces, pues a lo mejor para este caso es muy sencillo, pero en un sistema más complejo, pues no es tan sencillo saber cuánto amortiguamiento tienes que inyectar al sistema para obtener estabilidad. Ok. Entonces, pues o sea, esa es la idea de funciones de Leonov y funciones de Leonov de control, o sea, donde uno lo que quiere es lograr acotamiento de trayectorias del sistema. Y bueno, una vez que las trayectorias están acotadas, pues después puedes usar el teorema de la sal o otros resultados de invarianza para probar estabilidad. O sea, aquí el punto es probar acotamiento de trayectorias. Ahora, pues, el siguiente punto es lidiar con perturbaciones. Entonces, para eso, pues, usamos las funciones de Leonov y ISS, pues, para
estudiar propiedades de estabilidad entrada-estado de los sistemas. Entonces, pues tenemos la misma ecuación que antes, solo que ahora tenemos una perturbación en el sistema. Y ahora lo que queremos es estudiar la robustez del sistema con respecto a esta perturbación. Pues tenemos la misma hipótesis que antes de que esta F tiene que ser periódica en el estado y cuando la perturbación es cero. O sea, por eso lo volví a escribir acá. O sea, ahora tenemos que ver qué pasa con esta perturbación. Pero bueno, aún tenemos que el sistema es de estado periódico cuando la perturbación es cero. Y pues tenemos lo mismo que antes, pues o sea, estos sistemas pues aparecen en microredes, en otros sistemas de potencia, y pues los resultados con funciones de Lyapunov pues serían conservadores, pues. Ujú. Em, Aquí voy a hacer como un poquito, un pequeño break en cuanto a cosas de Leonov, porque para estudiar estabilidad entrada-estado de un sistema con múltiples puntos de equilibrio, uno tiene que extender un poco las definiciones de estabilidad entrada-estado que sabemos para sistemas con un único punto de equilibrio en el origen, las que definió Sontag en los 80, pues. Entonces, bueno, primero vamos a tener que considerar esta hipótesis, que es que el conjunto que contiene las soluciones invariantes del sistema es descomponible. Bueno, compacto y descomponible en una variedad. Entonces, uno tiene las soluciones del sistema, uno las proyecta en una variedad y el sistema proyectado en la variedad, el conjunto proyectado en la variedad, tiene que ser compacto y descomponible. Y esto simplemente significa que algunas soluciones invariantes del sistema son atractivas globalmente. Bueno, no globalmente, pero que, mejor dicho, localmente son atractivas. Entonces, esto evita que haya ciclos, o sea, que haya una trayectoria que viaja de una solución invariante a otra, o entre ella misma. Y entonces, un comportamiento como el último que tenemos acá, pues significa que este conjunto es descomponible, pues. O sea, las trayectorias pueden ir de un punto de equilibrio a otro, pero va a haber un punto de equilibrio que no deja que escape ninguna. Entonces, no se pueden formar ciclos y cuando las soluciones invariantes de un sistema tienen ese comportamiento, pues uno dice que ese conjunto de soluciones invariantes es descomponible. Y esa asunción se usa para extender las nociones de estabilidad entrada de estados a sistemas con múltiples puntos de equilibrio. Entonces lo que tenemos es esta propiedad que se llama ganancia asintótica práctica, que pues es que el límite cuando el tiempo se va infinito de las trayectorias queda acotado por una función que depende del tamaño de la perturbación. Y esta definición es equivalente a estabilidad de entrada de estados para sistemas con múltiples puntos de equilibrio. Y bueno, también tenemos que esta propiedad está caracterizada por medio de funciones de Lyapunov y SS. Todo esto pues viene de los artículos, bueno, de este artículo de Angel y Efimov, donde extienden los conceptos de Sontag sobre esta entrada de estados para sistemas con múltiples puntos de equilibrio. Entonces lo que queremos es probar esta propiedad para el sistema de entrada de estado, de estado periódico. De igual manera, para estabilidad integral, entrada de estado, ¿cómo traduces eso? Bueno, integral ISS, usamos esta definición llamada Uniform Bounded Energy Bounded State, y en combinación con esta otra propiedad llamada atracción global cero. Y bueno, aquí pues como el nombre lo dice, o sea, el punto es que la energía de las trayectorias está acotada. Bueno, la trayectoria está acotada con respecto a la energía de la entrada, mejor dicho.
Y esta segunda propiedad dice que si no hay perturbaciones, entonces las trayectorias convergen a alguna de las soluciones invariantes. Y la combinación de estas dos propiedades nos da estabilidad entrada-estado integral. Y bueno, también tenemos que eso está caracterizado por funciones de Lyapunov, integral y SS. Y esto pues viene dado de este artículo de Forni y Angeli, pues, donde pues se extienden lo que presentaba Sontag en los 80 para el caso de sistemas con múltiples conjuntos de invariantes. Y bueno, entonces ahora la idea pues es cómo estudiamos esas propiedades para el sistema de estado periódico usando funciones de Leonov. Y pues lo que tenemos es que tenemos esta definición donde introducimos el concepto de funciones de Leonov para estabilidad de entrada-estado, o ISS, funciones de Leonov ISS, podemos decirles. Pues esto es un poco lo mismo que antes, o sea, es una función de signo indefinido, y quizá en este caso es un poco más relajado que lo que mostraba anteriormente, o sea, ahora solo en la cota inferior, pues la función puede ser negativa, pero por encima nada la cota, ¿no? Y tenemos esta misma función de disipación, donde tenemos aquí este término, entonces, pues en el conjunto donde la función es positiva, pues esto funciona como una función de Lyapunov ISS. Y o sea, esta función lambda se toma como de clase K infinito, o sea que es estrictamente creciente. Y no acotada. Y para el caso de una función de Leonov, estará en entrada de estado. Y si esta función lambda es solo positiva definida, pero no de clase K infinito, entonces pues tenemos una función de Leonov entrada de estado integral. Para estabilidad de estado entrada de estado integral. Y bueno, tenemos la existencia de una de estas funciones, pues implica que el sistema posee la propiedad de ganancia asintótica, o pues si tenemos una función de Leonov entrada de estado integral, pues entonces el sistema va a tener la propiedad de cero atracción global al origen, a este conjunto, perdón, o esta otra propiedad de Uniform Bounded Energy Bounded State. Y bueno, como anteriormente, ahora, pues usando este tipo de funciones, queremos ver cómo diseñamos controladores para lidiar con perturbaciones en sistemas de entrada a estado periódico. Entonces, pues aquí tenemos el mismo sistemita que les hablaba anteriormente, pero ahora consideramos perturbaciones en estas funciones F1 y F2. Y bueno, cuando la perturbación es 0, entonces estas funciones van a ser periódicas con respecto a teta, como teníamos antes. Y nuestro objetivo es diseñar un controlador que sea continuo, que sea periódico y que dote al sistema de estas propiedades estabilidad de entrada de estado o estabilidad de entrada de estado integral. Y entonces pues tenemos la definición de funciones de control de Leonov entrada-estado, para estabilidad de entrada-estado. Y pues tenemos esta función que es de signo indefinido con respecto a las variables no periódicas, satisfaciendo esta desigualdad. Y aquí, como les decía antes, con respecto a las funciones de Lyapunov de control para estabilidad de entrada-estado, tenemos que cuidar algunos pequeños detalles, pues, ahí para garantizar que todo quede, que la equivalencia de estas definiciones con respecto a las propiedades de esta entrada de estado sean correctas.
Y otra vez, bueno, el punto es que con información de esta función de control ISS, uno quiere construir el controlador para dotar al sistema de estabilidad entrada-estado. Entonces usamos otra vez la fórmula de Sontag. Aquí introducimos estas dos funciones. Esta función es para lidiar con la perturbación que aparece en la derivada de la función de Leonov de control, y esta otra para lidiar con la periodicidad de, de la fórmula de Sontag. Y pues otra vez tenemos que probar que esta función es continua. Entonces pues tenemos que, cuando esta función es cero, probamos que esta función de acá va a ser negativa. Y entonces eso nos garantiza que esta parte, que la función es continua en este conjunto. O sea, que esto, cuando b se hace pequeñita, esto se va haciendo 1. Entonces la transición de acá a acá es continua. Y igual usamos una propiedad de control pequeño para los puntos en los que, en los puntos de este conjunto, donde la función es 0 y esta b es 0 de manera simultánea, uno introduce esta propiedad de control pequeño, y pues usando esta propiedad de control pequeño, uno asegura la continuidad de la fórmula de Sontag en todo el conjunto donde la función de Leonov de control ISS es no negativa. Y bueno, este es el control que proponemos acá, donde pues otra vez esta K barra es una cota superior de la fórmula de Sontag, que es otra vez, pues esto es continuo en este conjunto, pero nosotros necesitamos el controlador continuo en Rn. Entonces definimos esta función que es continua en Rn y que acota por arriba la fórmula de Sontag en el conjunto donde esta es continua. Y también introducimos esta otra función psi, que se usa para preservar los puntos de equilibrio o algunos puntos de equilibrio del sistema en lazo abierto para el lazo cerrado. Y de esa forma, pues que todavía tengamos cierta validez de la función de control de Leonov para el sistema en lazo cerrado, ¿no? Es lo que está acá, ¿no? Pues el punto es que la función de Leonov de control tiene que ser una función de Leonov ISS de sistema en lazo cerrado. Y después es lo que prueba pues que este sistema tiene la propiedad de ISS o integral ISS. Y pues, no sé, pues lo que tenemos aquí es un controlador que es pues continuo en Rn, dota al sistema de la propiedad requerida, periódico en θ, asegura esto de que haya algunas soluciones invariantes del sistema original que se conservan para el sistema no cerrado, y pues lo construimos con la información de la función de Leonov de control para estabilidad entrada de estado. Aquí un poquito un ejemplo más de cómo aplicar esto. Entonces, aquí tenemos un modelo del generador síncrono de tercer orden. Tenemos estas funciones que pues son las funciones periódicas que tenemos en el sistema. Y aquí, si no mal recuerdo, esta x1 es el ángulo, la desviación del ángulo con respecto al del bus infinito. X es la frecuencia o la desviación de la frecuencia con respecto a la del bus. Y x3 es un voltaje. Entonces, pues si esto se satisface, si los parámetros del sistema satisfacen esta restricción, pues tenemos dos puntos de equilibrio en este conjunto. Y bueno, uno de esos dos los trasladamos al origen y entonces tenemos este conjunto de equilibrio de nuestro sistema. Entonces, tenemos todos estos puntos de equilibrio, pues. Y aquí esta es la función de Leonov de control para esta entrada de estado que tenemos para este sistema. Entonces tenemos este término que es el término que es negativo. Entonces, pues esta es una función que es de signo indefinido. Y bueno, es para probar que satisface las condiciones de una función de Leonov de control para esta entrada de estado. Que pues lo importante aquí es esta de acá, ¿no? O sea, cuando esta función en la derivada la escribimos como la suma de estas dos funciones,
Entonces, cuando esta función se hace 0, uno obtiene que esta otra está acotada de esta manera. Y eso pues nos garantiza que sea una función de Leonov de control para estabilidad de entrada de estado. Y aquí lo importante es definir esta función de acá, que es la ganancia asintótica del sistema. Entonces, pues esto es un poquito de cómo, o sea, pues bastantes matemáticas de cómo definir estas funciones omega y psi, pues es la tarea que uno tiene que hacer, ¿no? Em, y pues aquí lo que hacemos es encontrar esta función psi barra, más que nada, que es la cota de esta phi, perdón, phi barra, que es la cota de phi, y esa es la que usamos en la fórmula de Sontag para obtener el controlador. Y pues este es el controlador que obtenemos para este generador síncrono. Y este controlador pues va a asegurar que el sistema es entrada a estado estable con respecto a las perturbaciones que... Eso creo que se ve. Bueno, tenemos unas perturbaciones en el último canal, pues acopladas al controlador. Entonces, pues tenemos que el sistema es entrada a estado estable con respecto a esta perturbación. Y pues aquí una simulación al respecto. Pues lo que tenemos aquí, podemos ver que el sistema en lazo cerrado es más robusto que el sistema en lazo abierto. Pues entonces el controlador incrementa la robustez del sistema. Aquí, bueno, lo que uno tiene que ver es, en la práctica es difícil encontrar un sistema que no sea entrada a estado estable. Digo, sería un sistema bastante susceptible a perturbaciones, entonces, pues, en la práctica muchos sistemas tienen ya esa propiedad, pero bueno, lo que aquí hacemos es que con el controlador incrementamos la robustez del sistema. Ahora que si el sistema no fuese entrada a estado estable, pues en teoría el método lo haría entrada a estado estable. Entonces, aquí a lo mejor el resultado no es tan impresionante, pero pues lo que mostramos es que el controlador mejora la robustez del sistema. Y bueno, pues ya la última parte es esta robustificación de sistema periódico con funciones de Leonov. Pues justo es que pues lo que uno quiere ver es que esta perturbación desaparezca por completo. O bueno, el efecto de la perturbación en la trayectoria desaparezca por completo. Entonces, pues eso es lo que viene en la última parte. Ya, voy a echarla rápido ya llevamos bastante tiempo. Entonces, otra vez tenemos el mismo sistema anterior y ahora lo que queremos es diseñar un controlador que primero, pues que le dé cierta propiedad deseada al sistema y además, pues que esa propiedad se preserve en presencia de perturbaciones. Y lo que vamos a hacer es asumir que el controlador U0 ya existía, o sea que eso ya se diseñó por aparte. Entonces, el sistema sin perturbaciones ya tiene una propiedad deseada que queremos conservar si aparece la perturbación. Y pues tenemos que existe una función de Leonov fuerte que certifica que las soluciones del sistema sin perturbaciones están acotadas. Y bueno, este otro assumption lo que nos dice es que la perturbación o el efecto de la perturbación en el sistema está acotado de esta manera, pues. O sea, tenemos una perturbación que está acotada y tenemos que conocemos una función de Leonov del sistema sin perturbaciones. Y nuestro objetivo es diseñar el controlador que asegura que esta propiedad, que las propiedades que nos da U0 se preservan cuando cuando aparece una perturbación. Entonces el resultado está acá. Pues aquí lo que tenemos es, introducimos este controlador. Este controlador sí es el U0 que había mencionado antes y nuestro controlador de robustificación está dado acá. Donde esta función W la construimos con información de la derivada de la función de Leonov con respecto a las variables periódicas, multiplicando esta función de acá. Y bueno,
lo que tenemos es que el lazo cerrado de este sistema con el controlador dado aquí, las soluciones van a estar acotadas a pesar de la presencia de las perturbaciones y que el origen es un punto de equilibrio del sistema en lado cerrado. Y bueno, lo que hacemos para probar esto pues es checar que la función de Leonov que conocíamos para el sistema sin perturbaciones sigue siendo función de Leonov para el sistema con perturbaciones y con nuestro controlador. Es lo que probamos acá. Y bueno, eso significa que las soluciones van a estar acotadas para el sistema en lado cerrado con perturbaciones. Y pues esta es la misma idea que se usa para el método de rediseño de Lyapunov, que fue introducido en este artículo de Goodman y Leitman hace 50 años. Pero pues como les decía antes, como en teoría es más fácil obtener funciones de Leonov que funciones de Lyapunov, entonces pues podemos decir que este es un método más relajado para enseñar esta robustificación de sistemas con estado periódico. Y bueno, obviamente cuando la función W se hace cero, pues aquí tenemos una discontinuidad. Entonces, pues la solución del sistema en lado cerrado tiene que tenerse en el sentido de Filipov. Y además, pues tenemos que considerar que va a haber chattering en las soluciones del sistema. Aquí, pues, quizá un poquito no es lo mismo que modos deslizantes. O sea, uno podría pensar que esta W es una superficie de deslizamiento, pero aquí no estamos probando que esto converge a cero. O sea, en la prueba, uno solo garantiza que la función de Leonov sigue siendo función de Leonov en el sistema en lado cerrado con perturbaciones. Pero uno jamás probó que esta W se iba a cero, ¿no? Pero si se va a cero, pues va a haber chattering. Y hay que lidiar con la discontinuidad, pues. Y bueno, ya un ejemplo de aplicación. Pues aquí tenemos una microred que tiene este modelo. Es básicamente un modelo que de un péndulo, podríamos entenderlo de forma similar a un péndulo. Aquí tenemos nuestro controlador, tenemos la perturbación que está afectando al sistema, una perturbación acoplada. En este caso, el controlador, bueno, U0, que aquí lo llamamos U barra, se llama Drop Control, y pues ya está inmerso en el modelo. Entonces ya solo tenemos explícitamente el control de robustificación. Pues aquí los ángulos de fase, o bueno, la diferencia de ángulos de fase nos da la variable periódica. Esta función es periódica acá. Y las frecuencias son las variables no periódicas, en este caso. De este artículo obtenemos una función de Leonov para ese sistema. Y usando esa función de Leonov, nosotros proponemos este controlador para robustificar las trayectorias del sistema. Entonces ya en las simulaciones lo que vemos, pues aquí tenemos el sistema sin perturbaciones y sin controlador. Entonces pues vemos que las trayectorias convergen a algún punto de este conjunto U. Que U contiene el equilibrio y todos los otros puntos que son el equilibrio más 2pi, más 4pi y el resto, ¿no? Entonces las trayectorias convergen a uno de ellos. Cuando la perturbación aparece, estamos pensando esta perturbación, vemos que esa prueba se destruye. Entonces, pues aquí uno podría pensar que las trayectorias siguen acotadas. El problema es que cuando uno ve el espacio de estados, las trayectorias están divergiendo. Se acercan a los puntos de equilibrio, pero no se quedan en ninguno. Entonces la trayectoria se va a estar yendo infinito en esta dirección, pues. Y cuando uno conecta el controlador propuesto, pues uno recupera la estabilidad del sistema. Esa sería la conclusión acá. Y bueno, creo que ya con eso terminaría. Pues ya nomás, pues hemos presentado el concepto de funciones de Leonov de control para diseñar controladores que garanticen el acotamiento de trayectorias de sistemas de estado periódico. Hemos pues también hecho algo similar, pero para garantizar la propiedad de esta entrada de estado
en sistemas de estado periódico o entrar en estado integral. Pues para esto, en el diseño de controladores hemos usado la fórmula de Sontag, que es algo estándar para funciones de Lyapunov de control. Entonces, pues garantizamos que el método es en cierto modo similar o análogo a funciones de Lyapunov de control, con la relajación que ofrecen las funciones de Leonov. Y pues también lo mismo con este método de robustificación, que es análogo al rediseño de Lyapunov. Y pues hemos presentado varios ejemplos en sistemas, en microredes más que nada. Y bueno, pues muchas gracias.